Buenísimo tema, September. Comenzó el mes de septiembre, el número 10 del 9 del año, 9. Ya me estoy queriendo adelantar. 9 del año, el mes número 9 del año es septiembre. Estamos en su segundo día y este tema se llama así, September, de Mr. Barry White. Y antes estuvo Stevie Wonder también, y naturalmente sigue con nosotros este gran ser humano y muy impresionante profesional de la abogacía, de la economía, de las investigaciones, de la historia, de la política, el querido Víctor Pavón. Qué bien se te escucha siempre, Víctor Pavón. Vos salís airoso después de cada programa. Te sentís henchido, ¿verdad? Es así, ¿no? Entusiasmado. Entusiasmado. Entusiasmos decían los griegos. ¿Así? ¿Cómo es? Entusiasmos. Entusiasmos. Uno tiene que decir lo que tiene que decir entusiasmado. Los griegos tenían una virtud de tratar de entender un poco al ser humano. O sea, no solamente a través de la magia, el misticismo, sino a través del logos, la razón. Y encontraron que la persona que decía con entusiasmo algo, de una u otra manera podía ser atendido por otras. Y obviamente por eso surge la oratoria. Los grandes oradores tenían la capacidad, por ejemplo, el Sermón de la Montaña de Jesucristo es considerado como la obra de oratoria más grande que se conozca en el mundo, junto con, por ejemplo, la casa dividida de Abraham Lincoln. ¿Sí? Que una casa dividida por dentro no podrá sostenerse por mucho tiempo. Se refería a la guerra de secesión, ¿verdad? Negros y blancos. Exacto, y era algo extraordinario. El mensaje, entonces, no se trata solamente de que la voz sea, que uno grite, sino que tiene que estar expresada en la razón. Por eso el valor de la cultura y la educación. En una masa de gente ignorante, gente que no lee, gente que no estudia la historia, etcétera, uno puede traerle la Biblia, puede traerle a los grandes clásicos y no te va a entender. Prefiere ver nomás, qué sé yo, un emoticón, por ejemplo, ¿verdad? Sí, bueno, pero hubo alguien importante en nuestras vidas que acuñó una frase y que llamaba la atención, por supuesto. Sí. A veces duele decirlo, pero hay que decirlo. Y ese es un ejemplo justamente del hombre que tenía un entusiasmo. Él captaba esa atención porque se notaba que él lo decía con absoluta certeza. Y realmente quiero enviar también aquí públicamente mis pésame a toda la familia, ¿verdad? Yo lo conocí a Pablo de saludo, más bien, compartimos así recuerdo una reunión, pero siempre lo noté a él como una muy buena persona y una persona con mucho conocimiento de la economía. Eso es algo muy importante, pero por sobre todo es una buena persona, sinceramente. Bueno, yo creo que lo vamos a extrañar, va a dejar un gran vacío. Pablo Herken, que no solamente enseñaba, sino lo hacía desde el corazón, ¿verdad? Desde el sentimiento. Era un gran patriota, Pablo Herken, amén de que gustaba de la historia, le gustaba la historia, recordar aquellos momentos épicos, episodios muy buenos, muy trascendentales, de la valentía del paraguayo en líneas genéricas ante adversarios, inclusive así, digamos, como esas dos grandes guerras que se tuvo. Sí. Y él siempre marcaba pautas en ese aspecto, o sea, defendía la paraguayidad, defendía sus raíces, las raíces paraguayas, viniendo de una familia alemana de origen, ¿verdad? Pero él era paraguayo en todos los aspectos. Estudió en Europa, estudió en Alemania y tuvo una preparación impresionante.
Y creo que el mundo tuyo también, el mundo de la economía y de las finanzas, va a sentirse huérfano así mismo, ante la ausencia a partir de ahora del querido Pablo Herken. sí. Una gran persona, un ser humano transparente, directo, porque él era directo, él no andaba por ¿cómo se llama? Por atajos ni ese tipo de cosas. Él iba directo y él decía la verdad, se lo respetaba, se lo quería, y a veces como que por ahí ofendía a ciertos grupos porque era tan frontal él en sus cosas que decía tal cual la situación X, ¿verdad? Yo lo conocí a Pablo desde la época del colegio Goethe, el colegio, sí, alemán, digamos. Tenía 70 años cuando falleció. Eso fue de 1996. A ver si ponemos el audio. Pablo. Que no pisa fuerte, que huele mal, que vive en una gigantesca, verdadera cueva de ladrones y malintencionados, respirando aires de corrupción, con casi 1.200 empleados, más politiqueros que funcionarios, 80% de argañistas según las malas y buenas lenguas, y más incapaces, recomendados y soqueteros que profesionales responsables. Él está dando una descripción de aquella época del Banco Central del Paraguay, 1996. Muy fuerte estuvo acá. Vamos a seguir con este, a ver. Que maneja nuestro dinero, el ahorro del público y el crédito de las empresas. Ninguna. Ese monstruo, con la cabeza pequeñita, no puede controlar su cuerpo enormemente deformado, no sabe hacia dónde caminan sus sucios pies y menos qué barbaridades están haciendo en la cueva de ladrones y malintencionados algunos de sus exagerados 1.200 habitantes. Para nosotros, hoy, la raíz del problema del Banco Central no está en la cabeza, sino en el cuerpo y en los pies. Y en el sistema político, económico, militar, nuestro sistema de país, fundamentalmente el heredado del estronismo, que lo creó así porque lo necesitaba así para los grandes negociados. El sistema... Bueno, esto tiene casi 30 años. Y si hacemos una evaluación acerca de lo que pasa hoy, es más o menos la misma cosa. Pero en aquel momento el Banco Central estaba pasando por un atolladero, por una situación muy, hasta si se quiere, descuidada en todos los órdenes, y después se recompuso con estos 20 años de hacer bien las cosas hasta que se llegó ahora al grado de inversión, ¿verdad? Gracias a esa gran tarea mancomunada de los sectores económicos financieros. Pero en aquel momento era el tema, el desorden que había ahí en el Banco Central del Paraguay, y Pablo Alfredo Herkenkrauer fue siempre muy directo, muy frontal, y no se guardaba nada. Él tenía un espacio en Más Informes en aquel momento, que era uno de los programas más vistos de la televisión y por el cual pasaba todo el mundo, Más Informes, y ahí Pablo Herken tenía su espacio donde él vertía todo lo que podía decirse, o decir él en este caso, en lo económico y lo financiero. Y después un montón de programas más vinieron. Está el de la gran, ¿cómo se llama? La Nación Habla, que fue una linda producción también, con Pablo Herken. A ver si podemos escuchar parte por lo menos de esto, porque esto fue muy bueno. Realizamos con mucho entusiasmo, ya que
Bueno, interesante todo esto que se tocó respecto a la Municipalidad de Asunción hoy, ¿verdad? Y la ciudadanía sabe qué hacer al respecto. Pero ahora vamos directamente al mundo económico nuevamente y estamos con un zar del análisis económico, mi distinguido y caro amigo Pablo Herken Viguetz. ¿Cómo estás vos? Sehr gut, Bruno. Dankeschön für alles. Muchísimas gracias por la invitación. No, realmente. Un placer, realmente. Muy amable. Somos compañeros, somos amigos, así que esto es familiar. Pero, por supuesto, pero lo que hay que acotar ahora, porque tenemos, en realidad después yo voy a hacer vamos a tenerlo más distendidamente a Pablo en el sentido del tiempo. Tenemos un apartado nomás en este programa porque me causó gratísimo efecto el hecho de que Pablo Herken forme parte del grupo Nación de Comunicaciones. A partir de ahora, digamos, él ya está en radio, va a estar en televisión, ya está en televisión y naturalmente en La Nación habla con nosotros y con ustedes. ¿Cómo te sentís en esta casa? Comodísimo, satisfecho, apasionado porque es una nueva etapa, un nuevo compromiso, pero muy seguro de lo que estoy haciendo, muy convencido. Porque te ausentaste, hace rato que no estabas así visiblemente. Mira, yo tomé visible en este caso. Yo salí del grupo Bierzi a principios de diciembre del año pasado por una cuestión de cuidado de mi dignidad. Y ahí se dio una suerte de combinación rara, Bruno, en el sentido de que una voz que me decía un paso al costado, hay que ir por otro sendero. Enciérrate, ve a tu laboratorio, actualízate, vuelve a los archivos, a los estudios, a las investigaciones, a los cuadros Excel, guarda y calcula todo lo que tiene que ver con el periodo 2013-2018 que te permita hacer comparaciones con periodos anteriores. Un trabajo muy meticuloso, disciplinado. ¿Hiciste todo eso? Todo lo hice. En 8 o 9 meses. Claro, pero trabajando a full, con mucha disciplina. Bueno, así era Pablo Herken, así mismo, como él mismo está describiendo esto. Pero en su persona era la misma cosa, demasiado puntilloso, decía algo después de haberlo investigado, masticado. No es que aleatoriamente decía lo que se le venga en ganas, sino era muy equilibrado en sus manifestaciones profesionales, digamos, ¿verdad? Y todo el mundo tenía que ver con Pablo Herken desde la arista de la economía, de las finanzas, grandes organismos, porque él trabajó para muchísimos organismos internacionales. En síntesis, era demasiado respetado y creo que vos comulgás conmigo al respecto, ¿verdad? Por supuesto, Bruno. Mira, yo lo conocí, como te dije, a Pablo. Obviamente no lo conocí así profundamente, pero siempre me pareció una buena persona y lo leía cuando él escribía en ABC. Él llegó a escribir en ABC. Y recuerdo que antes de entrar en la oficina del DIRE de Acero, él había una biblioteca y yo tenía una reunión ahí, me acuerdo, con Acero. Y él estaba con otra reunión y yo empecé a buscar así. Y lo primero que me llamó la atención era un libro de Pablo. El Pablo Herken. Él escribió sobre las empresas públicas de ese momento. Pero lacerante. Él ya decía que las empresas públicas, así como estaban, de hecho, ¿verdad? No iban a poder sostenerse. Y él ya hablaba también de la necesidad de hacer un gran reordenamiento, porque las pérdidas que iban teniendo esa empresa, ACEPAR, recuerdo que era uno de ellos en especial, necesitaba ese reordenamiento. Así que Pablo era una persona que manejaba muy bien las estadísticas, los números, y sus precisiones eran muy correctas siempre, y por sobre todas las cosas bienvenidas, y yo comulgaba de luego con su idea porque él era muy afín también a la economía de mercado. Y por supuesto una persona que le gusta la libertad, la propiedad,
Y también un hombre valiente porque fue confinado por varios años, creo que allá en el Chaco. También Porque en algún momento, ¿verdad? Se volvió rebelde él de repente en sus años mozos. Siempre fue rebelde. Y allí estuvo en el Chaco muchos años viviendo. Rebelde, pero con fundamento. Con fundamentos. Realmente el Paraguay, hay que ser sincero, pierde a un hijo dilecto de este país. Un hijo que realmente el Paraguay lo tiene que llorar, y el Paraguay así tiene que también saber apreciar a sus talentos. Él es un talento que tuvo nuestro país, así como otros, y yo realmente celebro y te felicito, Bruno, porque vos siempre estás recordando y dándole espacios a estas personas, y tal vez sucedió con Charles González Paliza, ahora también Pablo Herken, para tomarlo en cuenta. Nunca hay que olvidar a estas personas. Son personas de ejemplo. Así mismo, y tú lo has dicho, nunca hay que olvidar a estas personas, y la sociedad toda está siendo también llevada por un sendero mucho más gratificante y un sendero mucho más auspicioso a través de una suerte de gente que piensa, una suerte de élite, ¿verdad? Porque eso no nos damos cuenta nosotros. Pero por eso tenemos que preservar a toda esta gente y tenemos que apoyar a toda esta gente, porque la gente que está, que conforma una suerte de élite del conocimiento, una persona que se quemó las pestañas, o sea, gente que se quemó las pestañas por ofrecer lo mejor, ¿verdad? Sí. A su público, a través de las disciplinas que haya elegido alguien para seguir su derrotero. Y a esa gente hay que apoyar. Y también los medios de comunicación muchas veces como que se olvidan de ese peregrinar de toda esta gente. No quiero entrar en Honduras ni herir susceptibilidades, pero a veces los medios de comunicación como que nos falta un poco más, un tamiz más de organizacional, de mirar a futuro, de quién es quién el que está ahí dando un mensaje. En este caso, lo que hacía Pablo Herken en lo económico, en lo financiero, un espacio, por más que sea breve, pero importante. No es un programa más, ni no es un programa de cocina o un programa de modelaje o un programa de qué sé yo, no quiero entrar a menoscabar nada, vuelvo a insistir, es un programa donde, o sea, un espacio donde se proyectaba el conocimiento de una persona, que eso no es fácil, no es que por ósmosis ocurren las cosas, sino es porque se preparó esa persona afuera, conocía varios idiomas, porque él conocía perfectamente el inglés, el alemán, el guaraní, el español. Creo que el portugués también, Pablo Herken, y daba unos análisis impresionantes en lo económico de todos estos países de la región, siempre, periódicamente. Y bueno, y de repente metía cuestiones como unas pildoritas históricas también a favor de Paraguay. Sí, sí. Era un patriota. Como para hacerlo, era un patriota. Mover el piso. Así mismo. Bueno, y a esa gente, ¿qué hay que hacer? A esa gente hay que apoyar, hay que mirarla de manera distinta, porque esa gente entrega con pasión lo que hace. Viene con una misión esa gente, no es que viene por el cheque o por el sueldo. Eso también hay que tener en cuenta, que hay mucha gente que viene por el sueldo y por el cheque, o para llenar los espacios y los minutos nomás. Él no, él viene, siempre estuvo preparado él para tal o cual cosa, y con mucho criterio, con mucha altura, con mucha honestidad y con mucha nobleza, porque era muy noble Pablo Herken. Enorme corazón tenía y muy solidario. Bueno, esto más o menos así, a grandes rasgos, la personalidad, y tenía un ejército de amigos que lo seguía,
y bueno, lo veneraba, esos amigos lo veneraban a él, y ese ejército también lo seguía de gente buena, gente proba también en muchos casos, y que quería emular lo que pensaba, lo que hacía, lo que proyectaba el querido Pablo Hergen. Yo te agradezco mucho también. Al contrario, Bruno, yo soy el agradecido contigo por la oportunidad que me das. No, por favor. No es fácil, porque esta es una sociedad, y en el mundo estamos cayendo lamentablemente en la sociedad del espectáculo, donde se relega justamente eso que vos dijiste. Y la palabra que dijiste me trae a la memoria lo que dijo un gran economista, un homenaje también a Pablo Hergen. Vos mencionaste recién, Bruno, la palabra elites. Y Joseph Schumpeter, que fue un gran economista de ideas liberales, por cierto, ¿verdad? Libertarias, él decía que las sociedades cambian gracias a las élites, pero no a las élites económicas en cuanto se refiere al que tiene más, sino a la conjugación de las élites intelectuales y las élites de los emprendedores, los empresarios. Claro. Si las élites intelectuales y los empresarios, llámese pequeñas, medianas y grandes empresas, pierden y no defienden los principios y los valores, esa sociedad del espectáculo va a tomar todo. Entonces podemos tener cada vez más chaqueñito hasta en la presidencia de la República en el siguiente periodo. Y eso es lo que no tenemos que permitir, porque eso es lo que hace finalmente a una nación, un pueblo que realmente tiene que defender su historia, sus tradiciones, como lo es el Paraguay. Muchísimas gracias, querido Víctor Pavón. Siempre es un lujo para nosotros que estés acá todos los lunes a partir de las 9 en este espacio que es tuyo, por supuesto, y también nos gustaría que vengas de tanto en tanto, no Con solamente mucho los gusto. lunes, pero nunca podemos coincidir. Estoy a tus gratas órdenes, mi querido Bruno. Vos me decís, organizamos, va a ser para mí un honor, porque este espacio que vos tenés, Bruno, realmente es diferente. Vos le das oportunidad a la gente para expresarse, y por sobre todo las cosas, tu calidad, tu conocimiento hacen que nuestras tertulias todavía sean mejores. No, yo estoy gateando nomás, pero Víctor Pavón, el gran Víctor Pavón, tiene esas expresiones de libertad aquí para ustedes, para todos, para nosotros, cada lunes a partir de las 9 en BM Online y en los canales 21 de Tigo TV y 27 Copaco y PTV. Bueno, un despertar de septiembre surgía en 1979 con este gran Neil Diamond.